Muy bien, pues vamos por el ejemplo 3, que dice que un cuerpo tiene un peso de 680 newtons y está sujeto por dos cuerdas, esta que está aquí y aquí, como se ve en la figura. Calcular la tensión en cada una de ellas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es distinguir las fuerzas que están aquí. Bueno, aquí hay una fuerza que jala este peso hacia arriba, vamos a ponerle tensión 1, y esta que jala también en este sentido es tensión 2, y aparte hacia abajo, directamente en el eje de la Y está el peso, que son 680 newtons. Vamos entonces a escribir los ejes para hacer el diagrama de cuerpo libre. Acá estará X, será Y, y ubicamos esos valores. Entonces aquí será el punto donde concurren las fuerzas, ponemos aquí, la tensión 2 está para acá directamente sobre el eje X positivo, la tensión 1 va hacia acá, tensión 1, y el peso va directamente sobre el eje de la Y hacia abajo, peso que son 680 newtons. Ahora, la única tensión que tiene ángulo es esta que está aquí. Si podemos dibujar aquí la pared que está aquí en esta parte, podríamos ver que aquí se forma el ángulo de 40 grados. Ahora, por trigonometría sabemos que pues este es un triángulo rectángulo, es decir, este que está aquí es un ángulo de 90 grados y que en todo triángulo los ángulos de dentro forman 180 grados, por lo que aquí son 90, 40, este forzosamente debe ser de 50 grados. Acuérdense que el ángulo que a nosotros nos interesa es el que se forma con las X, esta que está aquí, es el ángulo que te interesa. Por lo que aquí ya terminaría nuestro diagrama de cuerpo libre, están todas las fuerzas. Nos faltan las componentes de las fuerzas. La única que tiene componente, en dos componentes, sería la tensión 1, que tendría su componente acá, hacia la izquierda es la tensión 1, en X, y esta que está acá, hacia arriba, tensión 1 en Y. Para la tensión 2, nada más hay tensión 2 en X, o simplemente esta que está para acá. Lo siguiente es escribir la primera condición de equilibrio. Para el sistema empezamos con la suma de fuerzas en X igual a 0 y vamos a ver cuáles están en X directamente. Directamente en X está la tensión 2 que va hacia la derecha y la tensión 1 en X. Entonces, menos la tensión 1 en X porque va a la izquierda, más la tensión 2 porque está directamente en X. Como solamente está en X, no ponemos ni X. No le escribimos aquí X, dado que simplemente está en X. Es igual a 0. Recordemos que las tensiones o las fuerzas en X se asocian con el coseno del ángulo que forman. Ahora aquí la tensión 1 tiene 50 grados, por lo que vamos a escribir aquí menos tensión 1 por coseno de 50 grados, más la tensión 2 por el coseno del ángulo que se forma. Si lo queremos ver así, como aquí no hay ángulo, es coseno de 0 grados, no hay ningún ángulo, entonces ponemos ahí coseno de 0 grados, o dejamos simplemente así, tensión 2, simplemente, igual a 0. Ahora sí vamos a revisar en la calculadora cuánto es el coseno de 50 grados, dijimos que es 0.6427 menos 0.6427 de la tensión 1 más coseno de 0 grados, pues es 1. Entonces 1 por tensión 2, simplemente la tensión 2 es igual a 0. Ahora de aquí vamos a despejar este valor que está restando, pasa a multiplicar, pasa a sumar, y me queda que la tensión 2 es igual a más 0.6427 veces la tensión 1. Y aquí está la ecuación que me va a ayudar a resolver esta parte del problema. Ahora vamos a hacer la suma de fuerzas en Y igual a 0. Vamos a revisar cuáles están directamente en Y. Solamente tengo dos, tensión 1 en Y hacia arriba y el peso hacia abajo. Entonces voy a escribir aquí más la tensión 1 en Y menos el peso igual a 0. Recordemos que la función trigonométrica para las Y es el seno. Entonces me quedaría aquí tensión 1 por seno de el ángulo que se forma, recordemos fueron 50 grados por seno de 50 grados menos el peso, en este caso es de 680 newtons, que como están abajo los escribimos como negativos, igual a 0. Revisemos cuánto vale seno de 50 grados, son 0.7660, me queda aquí 0.7660 por la tensión 1, y de una vez este que está restando lo voy a pasar al otro lado sumando, me queda 680. Por lo que aquí tengo una ecuación simplemente con una incógnita y este que está multiplicando pasa a dividir.
Total que la tensión 1 son 680 entre 0.77660. Revisamos en la calculadora, 680 entre 0.7660 son que la tensión 1 vale 887.7 newtons. ¿De dónde vamos a obtener el valor para la tensión 2? De aquí. La tensión 2 vale 0.6427 veces este valor que está aquí, o sea, la tensión 1. Por lo tanto, la tensión 2 es 0.6427. De aquí lo vamos a tomar, quitamos la tensión 1 y ponemos este valor, 887.7 newtons. Y aquí serán 0.6427 por 887.7. La tensión 2 vale 570 newtons, 0.5 newtons. Y aquí están los dos valores de las tensiones. Bueno, pues vamos a revisar el último ejemplo. Ejemplo 4 dice que un cuerpo cuyo peso tiene una magnitud de 500 newtons está suspendido por una armadura, es decir, una parte que tiene una cuerda y otra parte que tiene una estructura sólida. Se ve como en la figura determinar la magnitud de la tensión en la cuerda y la magnitud de empuje en la barra. Aquí te están diciendo claramente que va a haber una fuerza de tensión en la cuerda, que es esta que está aquí, lo voy a marcar aquí, fuerza de tensión 1, y una de empuje, es decir, algo que no está jalando, está empujando, ¿no? Que en este caso es esta que está acá, va hacia acá, está empujando para sostener la barra. Aquí vamos a poner fuerza de empuje. Ahora y finalmente la fuerza del peso. Vamos ahora a poner los ejes para hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí tengo la X, tengo la Y. Entonces, como puedo ver, tengo la tensión 1 que va hacia acá. Si pongo el punto de aplicación aquí, esta es la tensión 1. También hacia el punto de aplicación está el empuje que va acá. Este empuje que va acá. Sin embargo, vamos a tomar el punto de aplicación de este vector, lo vamos a mover de aquí para acá. En su misma línea de acción puedes mover los vectores y es correcto. Entonces vamos a poner ese empuje que está acá. Acuérdate que si lo mismo es jalar que empujar en el caso de que un vector estuviese en su misma línea de acción. Entonces podemos poner aquí empuje. Y hacia abajo el vector del peso. Ahora vamos a ver las componentes que tenemos. Aquí la tensión 1 tiene hacia acá la tensión 1 en X hacia la izquierda. La tensión 1 en Y hacia arriba. El empuje que tengo aquí pues está directamente en X, no pasa nada, y el peso está directamente en Y, no pasa nada. Ahora aquí tenemos un ángulo, que es este que está acá, que es el que me va a interesar. Sin embargo, en este programa no nos lo dan, por lo que tenemos que conseguirlo. ¿De dónde lo vamos a conseguir? De analizar esta figura que se forma acá. Tenemos que tener esa capacidad de ver los triángulos, cómo se forman, qué ángulos podemos obtener. Si se fijan, aquí tengo un triángulo rectángulo cuyo lado aquí es 5 metros, aquí es 7, y hay que conseguir este ángulo que está acá. Recuerdo con lo que sabemos de trigonometría, para este ángulo que está aquí, yo tengo el lado que está enfrente, o sea, el cateto opuesto, el lado que está opuesto al ángulo. El que está enfrente del ángulo es el cateto opuesto. Y este que está aquí es el cateto adyacente. Y este lado que está enfrente del ángulo recto es la hipotenusa. Ahora también hay que recordar que tenemos funciones trigonométricas. La función seno, escribimos S, es el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la función trigonométrica tangente es el cateto opuesto entre la adyacente. Esto lo tuvimos que ver en trigonometría, en geometría. Ahora, como yo tengo el cateto opuesto y el adyacente, vamos a usar esta que está aquí. Dado que tú tienes el opuesto y el adyacente, entonces, tangente de este ángulo que está aquí, le voy a poner esta teta, tangente de ese ángulo, es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y en este caso, la tangente del ángulo va a ser 5 entre 7.
Vamos a hacer esa división en la calculadora. 5 entre 7 son 0.7142, que son 0.7142. Ahora continuamos acá. La tangente del ángulo son 0.7142. Pero yo no busco la tangente del ángulo, yo busco el ángulo. Por lo que la tangente va a pasar hacia abajo como tangente inversa. Entonces aquí el ángulo me queda tangente inversa de 0.7142. Vamos a poner cuánto es 71 tangente inversa. Poner aquí segunda función de tangente. Escribimos punto 7142 y ese es el ángulo, 35.5. Ángulos son 35.5 grados. Aquí lo vamos a dejar bien en claro. Aquí son 35.5 grados. ¿Ok? Ahora sí, 35.5 grados. Ya tengo completo mi diagrama de cuerpo libre. Vamos a empezar a escribir la primera condición de equilibrio. Primera condición de equilibrio. Suma de fuerzas en X igual a 0. Vamos a buscar qué fuerzas están en X. Pues nada más está la tensión 1 que va a la izquierda y el empuje. La escribimos negativa, la tensión 1 menos tensión 1 en X más la fuerza de empuje igual a 0. Recordemos que la función trigonométrica para las fuerzas en X son coseno y me queda aquí menos tensión 1 por el coseno del ángulo que se forma. El ángulo que obtuve, que fueron 35.5 grados por coseno de 35.5 grados más el empuje por el coseno de, en este caso como no hay ángulo, pues le podemos poner simplemente la E o coseno de 0, que es lo mismo, ¿no? Coseno de 0 es 1. Entonces vamos a revisar ahí cuánto es el coseno de 35.5, son 0.8141 menos 0.8141 por tensión 1 más coseno de 0 es 1 por el empuje, pues me queda simplemente el empuje igual a 0. De aquí podemos despejar este que está negativo, pasa al otro lado positivo y me queda que la fuerza del empuje es 0.8141 veces la tensión 1. Y aquí tengo esta ecuación. Vamos por la segunda parte de la primera condición de equilibrio que dice suma de fuerzas en Y igual a 0. Vamos a ver qué fuerzas están en Y directamente. Las fuerzas que están en Y directamente son esta que está acá y esta que está acá. Una positiva y la otra negativa. Entonces me queda aquí tensión 1 en Y positiva menos el peso negativo igual a 0. Dijimos que las fuerzas en Y serán con el seno, entonces me queda aquí tensión 1 por seno del ángulo que se forma, que ya dijimos que fueron 35.5 grados, menos el peso, que fueron 500 newtons, ¿no? Aquí dice 500 newtons, igual a 0. Vamos a comprobar cuánto es seno de 35.5, son 0.5807. Aquí me queda 0.5807. A ver, nos revisamos ahí. Ajá, por la tensión 1. Y de una vez este 500 que está restando pasa sumando. Y positivo. Y como esta es una ecuación con una incógnita, no necesitamos sustituir. Simplemente este valor que está multiplicando pasa a dividir. Y me queda que la tensión 1 son 500 entre 0.5807. Ponemos en la calculadora ese valor, será 500 entre 0.5807. La tensión 1 tiene un valor de 861 newtons. Ahí está. ¿De dónde vamos a obtener la tensión 2? Pues el empuje, o la fuerza 2 de aquí. Por lo tanto, el empuje será 0.8141 veces la tensión 1, pero la tensión 1 son 861. Entonces la tensión que está haciendo ahí esa estructura son 0.8141 por 861. Nos da que el empuje es de 700.9 newtons. Ahí está tanto la fuerza de tensión como el empuje que está haciendo la estructura.